La Eneida. Autor Virgilio. Parte 2. Libro 2. Preliminar. Relata el poeta en el libro 2, por boca de Eneas, la caída de Troya y la huida del troyano al frente de los suyos camino del destierro. El libro de Troya, como han dado en llamarlo, es una insólita aventura humana, y un legado a su pueblo de su egregio origen de infortunios, y un drama de impresionante angustia. Salta a la vista su triple movimiento de traslación del héroe, de la playa a su casa paterna en el arrabal de la ciudad, y de ésta al centro y a la azotea del palacio de Príamo, de donde vuelve la acción al arrabal. En su ciclo cabal de 3 actos, el primero transcurre en la playa, el segundo en la ciudad y en el palacio de Príamo. Cierra este segundo acto una bellísima teofanía, la aparición de Venus a su hijo Eneas. El tercero, de acuciante andadura interna, se acendra en el hogar paterno con el desenlace de la huida. Se añade en el epílogo la desaparición de Creusa, la vuelta del héroe a la ciudad en su busca, el mensaje de la esposa en su aparición sobrenatural y la marcha de Eneas con los suyos camino del destierro. Resaltan, a partir de la entrada del caballo en la ciudad, los mejores visos de su arte creador, la porfía alborozada de niños y niñas por tocar con sus manos la maroma del caballo, la obcecada insistencia con que los troyanos enraman sus templos en acción de gracias a unos dioses ajenos a sus dones y a su amparo, el rigor del destino que se abate sobre los más nobles empeños moceriles y el enternecido valimiento de la Madre Divina del héroe. Irrumpe la presura del alma del poeta, la más auténtica y pasmosa de las letras clásicas. Ya en el acto primero, nos sorprende con la entrada en escena de Laoconte. Baja corriendo enardecido de lo alto del alcázar, gritando desde lejos por disuadir de su empeño a los atolondrados troyanos, segundo 46. A comienzos del acto segundo, vemos correr despavorido al encuentro de Eneas al sacerdote Panto que huye de entre los dardos. Arrastra con una mano a su nietecillo, con la otra retiene a los dioses vencidos, Ib. 318 y 6. Y cruza hacia nuestros ojos la imagen del mozuelo Polites, el hijo menor de Príamo. Huye desalentado, ya herido, de la lanza de Pirro para exhalar su vida, entre un raudal de sangre, a los pies de sus padres, Ib. 526 y 6. Y la huida sobresaltada de Eneas desde la casa paterna con su anciano padre en hombros, y el pequeño Ascanio, que con su manezuela va haciendo su mano, corriendo a su lado a parvos pasos desiguales, Ib. 721. Y la del troyano que corre, enloquecido en busca de su Creusa perdida, llamándola a gritos entre las casas de la ciudad, Ib. 771. Vuelve a la par el poeta la constante predilecta de sus apariciones y prodigios. Su intuición de lo sobrenatural se aviva entre sueños y sombras, estremece la dolorida aparición de Héctor, y maravilla la de la madre alentadora de Eneas, la diosa Venus, que retiene al hijo de la mano y le muestra la obra de los dioses destructores de Troya, y hace aflorar a su alma la anticipación cristiana del perdón a los enemigos, y la aparición de Creusa, reveladora de la mejor alma de mujer romana, ópera de vuelta al hogar paterno con la más novedosa traza de prodigios. La divinidad se rinde a la fe de
Eneas y doblega a maravilla la terquedad de su padre a abandonar el hogar de siempre. Por remate, presto el héroe con los suyos al destierro, enciende a su vista el lucero de Venus sobre las crestas del monte Ida, el que va prendiendo su madre divina. Por el haz del cielo hasta que arriban al Lacio. A par de apariciones y prodigios, cautiva el avance en la esencial revelación del alma de Eneas, visible en el temple de su resistencia en la lucha sin esperanza, Ib. 354. Y en el trasfondo de su pietas detectado a través de su amor filial en las escenas del desenlace, Ib. 634 y siguientes. Y en la firmeza de su fe en el valimiento divino, Ib. 707 y siguientes. Ella le guía al frente de la turba expectante de los suyos, camino del destierro. Con su anciano padre a cuestas, portador de los dioses penates, lo único que salva de la ciudad en llamas. La caída de Troya. Eneas comienza el relato de la caída de Troya. Todos enmudecieron y atentos mantenían el rostro fijo en él. Entonces desde su alto diván el padre Eneas comenzó a hablar así. Imposible expresar con palabras, reina, la dolorosa historia que me mandas reavivar. Cómo hundieron los dánaos la opulencia de Troya y aquel reino desdichado, la mayor desventura que llegué a contemplar, y en que tomé yo mismo parte considerable. ¿Qué Mirmidono Dólope, o soldado de Ulises, el del alma de piedra, contando tales cosas, lograría poner freno a sus lágrimas? Además ya va la húmeda noche, bajando con presura desde el cielo. Y las estrellas que se van poniendo nos invitan al sueño. Pero si tantas ansias sientes por conocer nuestras desgracias, y escuchar en contadas palabras la agonía de Troya, por más que recordarlo me horroriza y rehuye su duelo, empezaré. Construcción del caballo. Los jefes de los dánaos, quebrantados al cabo por la guerra, patente la repulsa de los hados, son ya tantos los años transcurridos, construyen con el arte divino de palas un caballo del tamaño de un monte, y entrelazan de planchas de abeto su costado. Fingen que es una ofrenda votiva por su vuelta, y se va difundiendo ese rumor. A escondidas se encierran en sus flancos tenebrosos la flor de sus intrépidos guerreros y llenan hasta el fondo las enormes cavernas de su vientre de soldados armados. A la vista de Troya está la isla de Ténedos, sobrado conocida por la fama. Abundaba en riquezas mientras estuvo en pie el reino de Príamo, hoy solo una ensenada, fondeadero traidor para las naves. Hasta allí se adelantan los dánaos y se ocultan en la playa desierta. Reacción de los troyanos. Nosotros nos creímos que ya se habían ido y que a favor del viento habían puesto rumbo hacia Micenas, y la Troa de todas se libera. De su larga congoja, se descorren de par en par las puertas. Disfrutan en salir y examinar el campamento dorio, y en ver las posiciones desiertas y la playa abandonada. Aquí acampaban las tropas de los dólopes, aquí el feroz Aquiles, en este espacio emplazaban la armada, allí solían combatir, en línea de batalla con nosotros, los unos boquiabiertos. Ante el funesto don a la Virgen Minerva se pasman de la mole del caballo. Y el primero, Timetes, incita a que lo acojan dentro de la muralla, y que quede instalado en el alcázar, fuera por traición, o porque ya la suerte de Troya estaba así fijada. Pero Capis y aquellos
que eran de parecer más avisado, mandan que se eche al mar. La treta de los griegos, aquel don sospechoso, que se le prenda fuego por debajo y se queme en sus llamas, o se barrene y escudriñe los huecos escondrijos de su vientre. El vulgo tornadizo se divide afanoso entre ambos pareceres. Consejo de Laoconte. Entonces Laoconte, adelantado a todos, va seguido de un espeso tropel, baja corriendo airado de lo alto del alcázar y de lejos. ¡Qué enorme insensatez, desventurados ciudadanos! ¿Pensáis que se ha alejado el enemigo? ¿O suponéis que hay dádiva alguna de los dánaos que carezca de insidia? ¿Esa es la idea que tenéis de Ulises? ¿O en ese leño oculto se encubren los aqueos su celada? ¿O es ingenio de guerra fabricado contra nuestras murallas? Para tender la vista a nuestras casas y lanzarse de lo alto a la ciudad, ¿o cela alguna treta? No os fiéis, troyanos, del caballo. Sea ello lo que fuere, temo en sus mismos dones a los dánaos. Dijo y girando su imponente lanza con poderoso impulso. La disparó al costado y al armazón combado del caballo. Quedó hincada temblando y sacudido por el golpe el vientre. Resonaron rompiendo en un gemido sus huecas cavidades. Y a no haberlo estorbado el designio divino, a no estar obcecada nuestra mente, ya nos había instado Laoconte a destrozar, a punta de hierro los argivos escondrijos. Y Troya aún estaría en pie y tú te mantendrías todavía, alto alcázar de Príamo. El engaño de Sinón. En esto, a grandes gritos unos pastores dárdanos arrastraban, a presencia del rey a un mozo con las manos atadas a la espalda. Para urdir su añagaza y abrir Troya a los aqueos, se había presentado a ellos, según venían, sin conocerlos, por su propio impulso, seguro de sí mismo, dispuesto a lo que fuese, a desplegar su trama de arterías o a arrostrar una muerte segura. Afanosa de ver, de todas partes, la mocedad troyana irrumpe rodeándole. Y porfía en mofarse del cautivo. Ahora disponte a oír las añagazas de los dánaos. Y de uno aprende la maldad de todos. Al punto en que se halló. En medio de la turba fija en él, confuso, desarmado, y giró en derredor la vista al tropel frigio. ¡Ay! ¡Qué tierra, qué mar puede ampararme ahora! Prorrumpe. ¡Oh, qué suerte me espera! Desgraciado de mí, para quien no hay lugar. Que me acoja entre los dánaos y por añadidura están pidiendo hostiles. Mi castigo y mi sangre, a sus gemidos vira en redondo nuestros ánimos. Y se enfrena a toda nuestra violencia. Le instamos a que diga de qué sangre procede. Y qué nuevas nos trae, qué le hace confiar al prisionero. Él, desechando al cabo su temor, habla así. Te voy a decir toda la verdad, rey, tenlo por seguro, ocurra lo que ocurra. Y no voy a negar que soy argivo. Comienzo, pues, por esto. Si le ha hecho desgraciado la fortuna a Sinón, no ha de lograr hacerlo en su despecho ni falso ni mendaz. Tal vez la fama hizo llegar a tus oídos la noticia de cierto Palamedes, descendiente de Belo, y la sonada gloria de sus hechos. Acusado en falso de traidor por una abominable delación. Se oponía a la guerra, los pelasgos lo llevaron inocente a la muerte. Ahora le lloran cuando ya no disfruta de la luz. En compañía suya, era pariente mío, mi padre en su penuria. Me mandó aquí a la guerra ya en mis primeros años. Mientras su valimiento con el rey se mantenía firme y mediaba pujante. En el consejo real,
También alcancé yo alguna nombradía y algún viso. Pero luego que por envidia del artero Ulises no reveló secretos, dejó el mundo de aquí arriba, yo abatido arrastraba mi vida entre sombras y duelos, y me indignaba a solas por la suerte de mi inocente amigo. Y no supe insensato callarme, y si se me brindaba la ocasión, si a mi patria, si a mi Argos volvía alguna vez vencedor, prometí vengarme y provoqué con mis palabras fiero enojo hacia mí. De ello partió mi ruina, de ello empavorecerme Ulises de continuo, con nuevas delaciones y difundir diversos rumores por los corros, y maquinar consciente de su crimen las trazas de perderme. No descansó por cierto hasta que con la ayuda de Calcante, pero, ¿a qué os entretengo? Si a todos los aqueos los medís con el mismo rasero, os basta con oír lo que os he dicho. Castigadme. Estáis tardando ya. Eso querría el de Ítaca y los hijos de Atreo. Seguro que os lo pagan a buen precio. Entonces sí que ardemos en ansias de saber y de inquirir la causa, ajenos como estábamos a tan grande maldad y a la astucia Pelasga. Prosigue el tembloroso y declara celando su falsía. Muchas veces desearon los griegos emprender la retirada, abandonando Troya, y alejarse cansados de lo largo de esta guerra. Ojalá se hubieran ido, pero la furia del mar tempestuoso, una vez y otra vez les cerraba la salida, y en trance de partir les aterraba el austro, sobre todo cuando ya ese caballo estaba presto con su armazón de alerce. Resonaron las nubes por todo el haz del cielo. Perplejos enviamos a Eurípilo a inquirir el oráculo de Febo, y de vuelta nos trae de su recinto esta amarga respuesta: con sangre, dando muerte a una doncella, aplacasteis a los vientos al tiempo en que arribasteis a la costa troyana. Por primera vez, Dánaos, es fuerza que con sangre demandéis el regreso, y que obtengáis presagios favorables con una vida de Argos. Al punto en que su voz llegó a oídos del vulgo quedó empavorecido, y un helado temblor corrió por el meollo de sus huesos. ¿Quién es el designado por los hados? ¿A quién reclama Apolo? En esto, desatado el alboroto, el Ítaco arrastra al medio a Calcante, y le aprieta a que diga cuál es la voluntad divina. Muchos me predecían la cruel artería del mañero, y en silencio veían lo que iba a suceder. Calcante caía retirado 10 días en su tienda. Rehúsa denunciar por sí a ninguno y exponerlo a la muerte. Al cabo, a duras penas obligado por los gritos del Ítaco rompe a hablar, conforme lo tenían acordado, y me designa como víctima. Todos van aprobándolo, y lo que se temía para sí cada cual, si se convierte en mal de algún desventurado, lo llevan con paciencia. Llegó el horrendo día. Se disponían para mí los ritos, la harina con la sal, las bandeletas con que ceñir mis sienes. Escapé de la muerte, lo confieso, rompí las ataduras. Y pasé aquella noche, oculto entre los juncos de una ciénaga, esperando se hicieran a la mar, si por fortuna desplegaban velas. Ya no tengo esperanza de ver la antigua tierra en que nací, ni a mis dulces hijos, ni a mi padre, a quien tanto deseo volver a ver. Quizá pagarán ellos la pena de mi huida y expiarán, desventurados de ellos, este delito mío con su muerte. Así yo te suplico, por los dioses de lo alto y los poderes que saben la verdad, por la fe, si hay alguna que quede en los mortales intacta todavía donde sea, ten piedad de tan grandes desgracias,
Apiádate de quien sufre un rigor que no merece. En vista de sus lágrimas, perdonamos la vida al prisionero. Y por añadidura, nos apiadamos de él. Príamo mismo se adelanta a mandar que le desaten los grillos y ataduras apretadas, y le habla con palabras afables. Quienquiera que seas, desde ahora olvida ya a los griegos que has perdido. Formarás parte de los nuestros. Responde la verdad a lo que te pregunto. ¿Con qué objeto erigieron la mole de ese enorme caballo? ¿De quién partió la idea? ¿Qué pretenden con él? ¿Qué ofrenda ritual es o qué ingenio de guerra? A estas palabras él, aleccionado de antemano en el dolo y artería pelasga, alzó hacia las estrellas las palmas de sus manos, libres ya de ataduras. Os pongo por testigos a vosotros, perennes fuegos, al inviolable poder vuestro, prorrumpe, y a vosotros, altares y execrables espadas de que huí, ínfulas de los dioses que porté como víctima. Por las leyes divinas, me es dado deshacer mis vínculos sagrados con los griegos. Me es permitido odiarlos y dar, cuanto ellos celan, a los vientos. No me ata ley alguna a mi patria. Tú, Troya, por tu parte, mantén lo prometido y, una vez preservada, guárdame tu palabra. Si digo la verdad, y te pago con largueza, todas las esperanzas de los dánaos, toda su confianza al emprender la guerra, siempre estuvo basada en la ayuda de Palas, pero desde que el vástago impío de Tideo y el forjador de crímenes, Ulises, se lanzaron a arrancar el paladio fatal del templo consagrado y matando a los guardas de la alta ciudadela, arrebataron la sagrada imagen y con las manos tintas en sangre se atrevieron a mancillar las ínfulas de la diosa doncella. Desde aquel mismo instante comenzó a decaer y fue retrocediendo la esperanza que alentaban los dánaos. Se quebrantó su fuerza y les volvió la espalda el favor de la diosa. Y dio señales de ello Tritonia con portentos no dudosos. Apenas colocaron la estatua en los reales, brotaron de sus ojos tensos de ira llamas centelleantes y un sudor salado fue fluyendo por sus miembros. Y 3 veces, maravilla decirlo, resplandeció elevándose por sí misma del suelo, con su lanza y su escudo tremante, al momento Calcante vaticina, que es forzoso que intenten la huida por el mar, y que no podrá ser deshecha Pérgamo por las armas argivas, a menos que consulten en Argos los auspicios, y que se hagan de nuevo con el favor divino, que portaron antaño por el mar en sus corvos navíos. Y si ahora se encaminan con viento favorable a su natal Micenas, es para procurarse fuerzas y el valimiento de los dioses, y volviendo a cruzar el mar, aquí aparecerán de improviso. Es así como interpreta Calcante los presagios. Esa imagen la alzaron aconsejados de él a causa del Paladio, por su ofensa a la diosa, para expiar su triste sacrilegio. Y les mandó Calcante erigir esa mole colosal de roble entretejido, y alzar la cara al cielo para que no pudieran acogerla las puertas, ni adentrarla en los muros ni preservar al pueblo bajo el amparo de su antigua fe. Pues, si llegaran a violar vuestras manos esa ofrenda a Minerva, recaería un mal desolador sobre el reino de Príamo y los frigios. Ojalá vuelva el cielo contra el mismo Calcante su presagio. Si en cambio la subierais hasta vuestra ciudad con vuestras manos, entonces Asia en guerra arrolladora llegaría hasta los mismos muros de Pélope, destino fatal que está aguardando a nuestros nietos. Ante tales insidias y arterías del perjuro si non creímos sus palabras,
y caímos prendidos en sus dolos y lágrimas forzadas, aquellos que ni el hijo de Tideo, ni el lariceo Aquiles, ni 10 años de guerra ni un millar de navíos lograron domeñar. Muerte de Laoconte. En esto, otro prodigio más importante y harto más pavoroso nos sobreviene, tristes de nosotros, y trastorna nuestros desprevenidos corazones. Laoconte, designado en suerte sacerdote de Neptuno, estaba en el altar, acostumbrado, sacrificando un corpulento toro. Hete aquí que deténedos. Sobre el hondo mar calmo, me horrorizo al contarlo. 2 serpientes de roscas gigantescas se vuelcan sobre el piélago, y hermanadas tienden hacia la orilla. El pecho entre las ondas enhiestan y su cresta sanguinolenta señorea el Ponto. El resto de su cuerpo se desliza sobre el agua en enormes espiras ondulantes. Brama a su paso el mar espumeante. Alcanzan ya la orilla. Con los ojos ardiendo en sangre y llamas, sus vibrátiles lenguas van lamiendo los belfos silbantes. Escapamos al verlas sin sangre en nuestras venas. Derechas a Laoconte van las 2. Pero primero abraza cada una el tierno cuerpo de uno de sus hijos y lo ciñen en sus roscas, y a mordiscos se ceban en sus miembros desdichados. Después, al mismo padre que acudía en su auxilio dardo en mano, lo arrebatan y en ingentes barzones lo encadenan, y enroscadas 2 veces a su tronco, y plegando sus lomos escamosos otras 2 a su cuello, aún enhiestan encima las cabezas y cervices erguidas. Él forcejea por desatar los nudos con sus manos. Las ínfulas le chorrean sanguaza y negro tóxigo, al tiempo que va alzando al cielo horrendos gritos cual muge el toro herido huyendo el ara. Cuando de su cerviz sacude la segur que ha errado el golpe. Los dragones en tanto huyen reptando hasta la altura de los templos, camino del alcázar de la cruel Tritonia. Y a los pies de la diosa se ocultan bajo el ruedo de su escudo. Entonces sí que cunde un pavor nunca visto por los ánimos aterrados de todos. Dicen que Laoconte ha pagado la culpa que su crimen merecía, por profanar el roble sagrado con su hierro, disparando la impía lanza contra su flanco. Hay que llevar la imagen a su templo e implorar con plegarias. El poder de la diosa, piden a grandes voces. Entrada del caballo en la ciudad. Abrimos una brecha en la muralla y allanamos los baluartes de la ciudad. Se entregaron todos a la tarea. Van calzando a los pies del caballo rodillos corredizos, y en torno de su cuello tienden sogas de cáñamo. Remonta nuestros muros la máquina fatal preñada de guerreros. Alrededor van niños y niñas entonando sacros cánticos. Disfrutan tocando la maroma con sus manos. Ella, amenazadora, va subiendo y se va deslizando hasta el mismo centro de la ciudad. Oh, patria. Oh, Ilión, morada de los dioses. Oh, muralla Dardania, afamada en la guerra. 4 veces se para en el mismo dintel de la puerta el caballo y resuenan 4 veces las armas de su vientre. Con todo aún apremiamos aturdidos, ciegos de frenesí. Y en nuestro sacro alcázar emplazamos el monstruo de desgracia. También entonces Casandra abre sus labios anunciando los hados inminentes. Labios nunca creídos de los teucros por mandato de un dios. Nosotros desdichados, aquel sería el último día de nuestra vida. Vamos por la ciudad enguirnaldando los templos de los dioses. Sinón consuma su artería.
Gira entre tanto el cielo e irrumpe del océano la noche, envolviendo en el ruedo de su sombra la tierra, el firmamento, y los mirmidones. Los troyanos esparcidos en torno a la muralla se han sumido en silencio. El sopor va oprimiendo sus miembros fatigados. Ya la falange argiva desde Ténedos en formación, las naves avanzaba. Entre el silencio amigo de la velada luna, proa la conocida ribera, cuando la nave real da al aire su almenara, y Sinón protegido por el hostil designio de los dioses, a escondidas, descorre las compuertas de pino, a los dánaos ocultos en su vientre, y el caballo de par en par abierto los devuelve a los aires, y del cóncavo roble gozoso se deslizan. Por la cuerda tendida Tesandro con Esténelo, el par de capitanes, y el despiadado Ulises, Acamante y Toante, Neoptólemo el nieto de Peleo, y el guía Macaón y Menelao, y el mismo Epeo, tracista del engaño. Invaden la ciudad hundida en sueño y vino, dan muerte a los guardianes, y, francas ya las puertas, van acogiendo a todos sus camaradas y unen las tropas como habían concertado. Héctor se aparece a Eneas. Era la hora en que el primer reposo va invadiendo a los pobres mortales, y se insinúa en ellos con más dulzura por merced divina. En sueños, de repente, me pareció tener ante mis ojos a Héctor profundamente entristecido, vertía de sus ojos lágrimas a raudales, arrastrado por el carro de guerra igual que en otro tiempo, negro de polvo entremezclado en sangre, taladrados por correas los pies entumecidos. ¿Cómo estaba, ay de mí, cuán otro de aquel Héctor, que regresó cubierto con las armas de Aquiles o después de arrojar fuego frigio a las naves de los dánaos? La barba enmugrecida, los cabellos cuajados de sangre, vivas todas las heridas, que recibió su cuerpo en tomo de los muros de la patria. Me parecía que yo mismo, llorando, me adelantaba a hablarle, y que le dirigía estas tristes palabras. Luz de la tierra dárdana, la más firme esperanza de los teucros, qué larga dilación te tuvo ausente. ¿De qué riberas vienes, Héctor tan esperado? ¿Con qué gozo después de tantas muertes de los tuyos, al cabo de los múltiples agobios de los hombres y la ciudad? Te ven nuestros cansados ojos. ¡Qué indigno ultraje! Mancilló tu faz serena, ¿por qué veo en tu cuerpo esas heridas? Él nada me responde, ni en mis vanas preguntas se entretiene, pero exhalando un sordo gemido desde lo hondo de su pecho. Ay, huye, hijo de diosa, me dice, ponte a salvo de estas llamas. El enemigo ocupa nuestros muros. Troya de su alta cumbre se derrumba. Bastante le hemos dado a la patria y a Príamo. Si Pérgamo pudiera ser defendida por esfuerzo alguno, ya mi brazo la hubiera defendido. Los objetos de culto y sus penates Troya te los confía. Hazlos de tu destino, compañeros. Búscales el recinto, el gran recinto, que al cabo fundarás después de andar errante por el mar. Dice, y sacan sus manos de lo hondo del sagrario las ínfulas, la vesta poderosa, y su fuego perenne. Entre tanto, por un lado y por otro, la ciudad se entrefunde en gritos angustiosos. Y aunque la casa de mi padre Anquises quedaba retirada, cubierta por los árboles, cada vez se perciben los ruidos más distintos. Y más se acerca el hórrido estruendo de las armas. El sobresalto me sacude el sueño. Gano trepando el punto más alto del tejado. Y me pongo a escuchar, bien atento el oído, como cuando en la mies
prende una llama al impulso del austro enfurecido, o el torrente engrosado con el caudal de la montaña arrasa la campiña, los lozanos sembrados, la labor de los bueyes, y va arrastrando árboles arrumbados de cabeza, el pastor boquiabierto. Escucha desde el pico de una peña aturdido su fragor. Patente queda entonces la verdad. Se descubre el ardid de los dánaos. Ya la espaciosa casa de Deífobo remontada del fuego, se ha desplomado. Ya está ardiendo la contigua de Eucalegonte. El ancho haz de las olas del Sigeo relumbra los fulgores de las llamas. Se eleva un griterío de hombres y el ronco son de las trompetas. Empuño enloquecido las armas. Y no es que tenga plan alguno de lucha, pero me enciende el ansia de juntar un puñado de soldados y correr al alcázar con los míos. El furor y la cólera me arrebatan, y me parece honroso sucumbir combatiendo. Encuentro con Panto. Entonces Panto huyendo de los dardos aqueos, Panto el hijo de Otris, sacerdote de Febo en el alcázar, en su mano portaba los objetos sagrados y los dioses vencidos, y arrastraba a su nieto pequeñuelo. Viene fuera de sí, corriendo hacia mi puerta. ¿Dónde está el mayor riesgo, Panto? ¿Qué baluarte ocupamos ahora? Apenas pronuncié estas palabras, cuando con un gemido me da respuesta así. Llegó el último día. Y la hora inevitable para la tierra dárdana. Hemos dejado ya de existir los troyanos, acabó ya Ilión. Y la soberbia gloria de los teucros. Júpiter en su furia todo lo ha hecho pasar a manos de Argos. Dominan ya los dánaos en la ciudad en llamas. Enhiesto está el caballo plantado en pie en el centro de la ciudad vertiendo hombres armados. Sinón insolente en su triunfo esparce el fuego. Hay otros emplazados en las puertas abiertas de par en par. Son miles, toda la multitud que arribó un día de la imperial Micenas. Otros asedian los angostos pasos, cerrando con sus armas la salida. Una afilada línea de desnudas espadas, centelleante su punta, firme está, presta al degüello. Los guardas de las puertas empiezan ya a arriesgarse a la lucha y en ciega lid resisten las palabras del hijo de Otris. Y el designio de los dioses me llevan en medio de las llamas y las armas, allá donde me incita la furia vengadora, donde los alaridos y los gritos que se alzan hasta el cielo. La lucha. Entonces, avistados a la luz de la luna, se me juntan y forman compañía a mi lado Ripeo a una conepito, el de sin par pujanza. En los lances de guerra, Hipanis y Dimante, y el hijo de Migdón, Corebo el mozo, que aquellos mismos días había por azar venido a Troya, ardiendo en loco amor hacia Casandra, y como yerno ya, prestaba ayuda a Príamo y a los frigios, desventurado de él, por haber desoído la voz de su adivina prometida. Cuando los vi en cerrada formación ávidos de pelea les hablo así. Mis hombres, corazones en vano valerosos. Si tenéis el deseo decidido de seguirme hasta el último trance, ya veis qué suerte aguarda nuestra causa. Han huido dejando sus urnas y su altar todos los dioses, en cuyo valimiento se hallaba cimentado este imperio. Vais a auxiliar a una ciudad en llamas. Corramos a la muerte, irrumpamos en medio de las armas enemigas. Solo una salvación les queda a los vencidos, no esperar en ninguna. Esto enciende en furor sus pechos mozos. Entonces, como lobos rapaces entre la negra niebla,
cuando los lanza ciegas la rabia asoladora de su vientre. Fuera de su cubil en donde los aguardan con las fauces resecas sus lobeznos, así por entre dardos, a través de enemigos, caminamos a una muerte segura. Tomamos rumbo al centro mismo de la ciudad. La negra noche vuela en derredor, ciñéndonos en su cóncava sombra. ¿Quién tendría palabras que expresaran el estrago y las muertes de aquella noche? ¿Quién lágrimas que igualaran a nuestros sufrimientos? Una antigua ciudad, reina por tantos años, se derrumba. Yacen a cada paso cuerpos sin vida tendidos a lo largo de calles y mansiones y de umbrales sagrados de los dioses. No son solo los teucros los que pagan su culpa con su sangre. A veces el valor vuelve a los corazones de los mismos vencidos, y caen los vencedores, los dánaos. Por todas partes cruel desolación, pavor por todas partes. Todo es hechura de la muerte. El primero, escoltado de un gran tropel de dánaos, se nos ofrece Andrógeo. Sin saberlo él, tomándonos por tropas de su bando. Y no duda en instarnos con palabras amigas. Apresuraos, hombres. ¿Qué flojera os hace entreteneros tanto? Otros están robando y saqueando la ciudad incendiada, y vosotros estáis llegando ahora de los altos navíos. Prorrumpe y al instante, como no oye respuesta, que le infunda bastante confianza, se da cuenta de que ha caído en medio de enemigos. Queda aterrado y echa pie y voz atrás al mismo tiempo, como aquel que a través de espesas zarzas ha pisado una culebra sin verla. Al apoyar la planta firme en tierra y temblando de pavor, de repente retrocede. Ante ella, que se yergue furiosa, dilatando su cuello verdinegro, así aterrorizado a nuestra vista Andrógeo se alejaba. Nos lanzamos tras él. Nos desplegamos alrededor en círculo de hierro. Y como no conocen el lugar y son presa del pánico, los tendemos por tierra acá y allá. La suerte favorece nuestra primera empresa. Y Corebo exultando por el éxito, embravecido el ánimo. Compañeros, prorrumpe, por donde la fortuna empieza a señalarnos camino salvador, por donde se nos muestra favorable. Sigamos adelante. Cambiemos los broqueles. Equipémonos con los arreos griegos. Si es valor o traición, ¿quién va a inquirirlo en un lance de guerra? Ellos mismos nos van a dar las armas. Diciendo esto, se cala el almete de Andrógeo, de emplumado penacho, y el escudo con su bella divisa, y se ciñe la espada argiva al cinto. Lo mismo hace Ripeo y Dimante también, y todo el mocerío alborozado. Cada cual se arma con los despojos que acaba de cobrar. Avanzamos mezclados con los dánaos al amparo de unos dioses ajenos. Y a favor de las sombras de la noche, entablamos combate tras combate. Y mandamos al orco a muchos griegos. Algunos se dispersan huyendo hacia las naves, y se dirigen raudos a la segura orilla. Otros en vergonzoso correteo vuelven a encaramarse al enorme caballo y se van escondiendo por entre el vientre que tan bien conocen. Ay, que no es dado al hombre fiar cosa en los dioses. Contra lo que ellos quieren, mirad. La hija de Príamo, la doncella Casandra, era llevada a rastras, esparcido el cabello, de lo íntimo del templo de Minerva. Alzaba en vano al cielo sus ojos encendidos, los ojos que trababan ataduras. Sus delicadas manos. Enloquecida el alma, no soportó Corebo verla así. Y buscando la muerte, se lanzó en medio de la escuadra de enemigos. Todos a una nos vamos en pos de él.
y cargamos contra ellos en cerrada formación. Entonces se derrumba sobre nosotros por primera vez desde lo alto del templo la carga de los dardos de los nuestros y causa la más triste mortandad. Les engaña la traza de las armas y los penachos de los yelmos griegos. Al instante, los dánaos con un grito de rabia al verse arrebatar a la doncella, reuniendo de aquí y de allí sus fuerzas, cierran contra nosotros. Áyax el más feroz, los dos atridas, toda la hueste dólope. De igual modo que a veces, si se desencadena el huracán, vientos contrarios entrechocan su furia, el céfiro y el noto y el euro, ufano de su tiro. De corceles de oriente, mugen las arboledas y entre su orla de espuma. Nereo se enfurece, y su tridente va removiendo el mar desde su mismo fondo. Entonces aparecen hasta aquellos que entre las sombras de la oscura noche ahuyentamos arteros y acosamos por toda la ciudad. Son los que reconocen primero los escudos y el ardid de las armas, y que notan nuestra habla distinta por el tono. Al punto nos arrollan con su número. Cae Corebo el primero, a manos de Penéleo delante del altar de la diosa guerrera. Cae Rifeo, el más justo entre todos los teucros, el modelo mejor de rectitud. Otro, sin duda, fue el sentir de los dioses. Caen también Hipanis y Dimante, traspasados por dardos de los suyos. Ni toda tu piedad, ni la ínfula de Apolo pudo ampararte, Panto. Cenizas de Ilión, últimas llamas que acabaron con mis seres queridos, yo os pongo por testigos de que en vuestro infortunio no esquivé ni los dardos ni me hurté a riesgo alguno del combate, y de haber sido la voluntad de mi hado que muriera, bien merecí caer a manos de los dánaos. Nos arrancan de allí, conmigo Ífito y Pelias, Ífito tardo ya. Por los años, Pelias premioso el paso a causa de una herida de Ulises. En el palacio de Príamo. Enseguida nos llama el griterío al palacio de Príamo. Allí sí que la lucha es imponente, como si no existiera ninguna otra. Y no hubiera más muertes en toda la ciudad. Tan indomable vemos allí el furor de Marte, y a los dánaos lanzándose al tejado y acosando el umbral. Bajo los manteletes del escudo, acomodan escalas a los muros y van trepando. Ante los mismos postes de las puertas, y con la mano izquierda, oponen el amparo del escudo a los dardos y la diestra va haciendo los remates. Por su parte, los dárdanos arrancan las torres y el tejado cubierto del palacio, y con ello por dardos, ven su fin inminente, se aprestan a defenderse en trance ya de muerte. Van haciendo rodar dorados artesones, ornato esplendoroso de vetustos antepasados. Otros, desenvainadas las espadas, se plantan en las puertas del rellano y en cerrada formación las defienden. Se aviva en nuestros ánimos el ansia de acudir en socorro del palacio del rey, de aliviar con nuestra ayuda el peso de sus tropas, de infundir brío a los vencidos. Existía una entrada secreta y un pasillo corrido. Entre estancia y estancia del palacio de Príamo, un postigo por donde cuando el reino estaba firme, Andrómaca, la pobre, muchas veces solía trasladarse, sin compañía alguna al lado de sus suegros, y al pequeño Astianacte lo llevaba a presencia de su abuelo. Por él ganó la parte más alta del terrado desde donde estaban arrojando los desgraciados teucros sus inútiles tiros. Una torre apoyada sobre el borde saliente se elevaba hacia el cielo del filo del terrado.
Desde allí solían avistar toda Troya y los navíos dánaos y el campamento aqueo. La atacamos a hierro en derredor allá donde la parte cimera del tablado ofrecía junturas movedizas. La arrancamos de su elevada base y empujamos su mole hacia adelante. De repente se arrumba con estruendo. Iba a dar sobre las de filas de los dánaos, pero otros los reemplazan y vuelan de entre tanto sin cesar piedras y los más varios proyectiles. Ante el mismo vestíbulo, al linde de la puerta está Pirro. Exulta centelleante con el fulgor de bronce de sus armas, igual que cuando sale a la luz la culebra cebada de hierbas ponzoñosas, a la que el frío invierno se lava entumecida bajo tierra. Mudada ahora su piel, luciente, juvenil, el pecho en alto, en rosca, su escurridiza espalda erguida cara al sol, y dardea su boca los 3 surcos de su lengua. Con él está el enorme perifante, con el automedonte, el escudero, y el que acuciaba el tiro de corceles de Aquiles. Con él todos los jóvenes de Ciros cargan contra el palacio y van lanzando llamas al tejado. Pirro mismo encabeza, arrebatando un hacha de 2 hojas. Trata de hendir la firme puerta y descuajar los ejes de bronce de su quicio. Ya astillando el panel socava el duro roble, y por una ancha boca brinda espaciosa entrada. Aparece el palacio por dentro y se abren a la vista los largos corredores. Aparecen las cámaras de Príamo y los reyes de otros tiempos. Y ven hombres armados a pie firme en el linde del umbral. En su interior se entrefunden gemidos y alboroto lastimero. En el fondo, las bóvedas de sus aulas ululan alaridos de mujeres. El griterío asciende hasta las áureas estrellas. Van empavorecidas las madres errando por los vastos corredores. Y haciendo los pilares los abrazan y sus labios los oprimen a besos. Pirro presiona con el brío de su padre. Ni barras ni guardianes frenan su acometida. La puerta va cediendo a los continuos golpes del ariete. Los ejes arrancados de sus goznes se arrumban. La fuerza se abre paso. Los griegos penetrando hacen saltar la entrada. Matan a los primeros guardianes. Llenan todo el espacio de soldados. No es tan grande la furia con que el río espumante se desata y abate torrencial la mole de sus muros. Y furioso se lanza por los campos. Y su turbión, rodando por todo el haz del llano, arrebata rebaños con establos. Yo mismo en el umbral vi a Neoptólemo rugiendo de furor por la matanza. Y vi a los 2 atridas, vi a Hécuba y sus 100 nueras y a Príamo a lo largo del altar, mancillar con su sangre el fuego que él había consagrado. Los 50 famosos tálamos de sus hijas, esperanza copiosa de linaje, las puertas ostentosas del oro y los despojos de los bárbaros, se vinieron a tierra. Están los griegos donde no están las llamas. El fin de Príamo. Tal vez preguntes también por el lado de Príamo. Cuando vio la ciudad en poder del enemigo y arrancadas de cuajo las puertas del palacio y dentro de su casa los griegos, bien anciano como era, se ajusta la armadura, no usada hacía tiempo, en torno de sus hombros temblorosos por la edad y se ciñe la espada ineficaz. Y va a buscar la muerte en el tropel cerrado de enemigos. En medio del palacio, bajo la abierta bóveda del cielo, había un amplio altar. Y cayendo sobre él un vetusto laurel cuyas ramas pendían, envolviendo en su sombra los dioses caseros, en torno del altar. Hécuba con sus hijas en vano apretujadas,
lo mismo que palomas, que se lanzan del cielo ante negra tormenta. Allí están abrazando sentadas las estatuas de los dioses. Mas cuando ve a su Príamo vestido con sus armas de mozo, ¿qué ocurrencia tan loca te ha impulsado, pobre marido mío, a ceñirte esas armas? Prorrumpe, ¿dónde vas a lanzarte tan aprisa? No, no es esa la ayuda ni la clase de defensa que el momento requiere. No, aunque estuviera aquí mi Héctor presente. Ven, retírate aquí. Este altar va amparamos a todos, o morirás aquí junto a nosotros. Dijo y se atrajo al anciano hacia sí. E hizo que se sentara en el sagrado asiento. Pero en esto, escapando de la espada de Pirro, entre dardos, en medio de enemigos. Polites, uno de los hijos de Príamo, va por los largos pórticos huyendo, y cruza herido los vacíos corredores. Pirro furioso le va pisando los talones, anhelante de herirle. Ya lo tiene a mano, ya le acosa con su lanza. Cuando logra llegar delante de los ojos y el rostro de sus padres, cae y vierte la vida entre un raudal de sangre. Entonces Príamo, aunque cogido ya entre la prieta garra de la muerte, no se arredra, ni frena su voz ni frena su ira. Por tu crimen, prorrumpe, por tan horrenda acción, si hay justicia en el cielo que repare este daño, que los dioses te den las gracias que mereces, y te lo recompensen con la merced de vida, que has hecho que yo viera la muerte de mi hijo ante mis ojos, y has mancillado el rostro de su padre con su muerte. No procedió así con su enemigo Príamo, el celebrado Aquiles, de quien tú, sin verdad blasonas ser nacido. Le avergonzó violar el derecho y la fe debida al suplicante, y me devolvió el cuerpo exangüe de mi Héctor, para que lo enterrara, y me mandó a mi reino. Habló el anciano así, y disparó sin brío su lanza inofensiva, que, rechazada al punto, rebotó con un sordo estridor en el escudo, y se quedó colgando inútil en la punta del pomo del broquel. Pues dale cuenta de esto, replica Pirro, ve con el mensaje a mi padre, el hijo de Peleo. No dejes de contarle mis nefandas acciones, y que es indigno de él su Neoptólemo, ahora muere. Dice esto, y va arrastrando hasta el pie del altar al anciano que temblaba, y que iba resbalando en el raudal de sangre de su hijo. Se enrosca sus cabellos en la izquierda, mientras con la derecha alza en alto la espada centelleante, y la hunde en su costado hasta la empuñadura. Este fue el fin de la fortuna de Príamo, este fue el desenlace, el que le tocó en suerte por designio del hado. Contemplar Troya en llamas, ver derrumbada Pérgamo, él un día señor de tantos pueblos y tierras, el monarca de Asia. Tendido en la ribera yace un enorme tronco, la cabeza arrancada de los hombros, un cadáver sin nombre. Entonces me angustió por vez primera una imponente sensación de horror. Quedé despavorido. Acudió a mi mente la imagen de mi querido padre. Al ver al rey, que tenía su edad, exhalando la vida por una herida cruel. Me imaginé a Creúsa abandonada, saqueada mi casa y el destino de mi pequeño Julo. Me vuelvo y voy buscando con los ojos la gente en torno a mí. Todos rendidos habían desertado de mi lado, lanzándose de lo alto. Habían dado en tierra con sus cuerpos o impotentes se habían arrojado a las llamas. Eneas encuentra a Helena. Ya quedaba yo solo cuando veo a la hija de Tíndaro, que estaba vigilando la entrada en el templo de Vesta, amparándose a ocultas en el sacro recinto. Las llamas del incendio,
Me dan luz según voy caminando sin rumbo, dirigiendo a mi paso la mirada hacia todo. Ella, furia como una Troya, y a su patria, ser odioso, temiendo a los troyanos enojados con ella, por la ruina de Pérgamo. A par que la venganza de los dánaos, y la cólera de su esposo abandonado, a ocultas en cuclillas, permanecía al lado del altar. El alma me ardió en ira. Se apoderó de mí un furioso deseo de vengar la caída de mi patria y tomarme el castigo de su crimen. Y ésta, sin daño alguno, volverá, por supuesto, a ver su Esparta. Y su natal Micenas, y en calidad de reina, tomará con el logro de su triunfo. Y verá a su marido y su casa, a sus padres y a sus hijos, rodeada a su vuelta de un nutrido cortejo de troyanas y servidores frigios. Y para eso ha muerto a hierro Príamo y ha ardido Troya en llamas. Y ha rebosado en sangre tantas veces la ribera Dardania. No será que si no da renombre glorioso castigar a una mujer, ni la hazaña depara honor alguno, me alabarán al menos por haber exterminado a un ser abominable y aplicado el castigo merecido, y sentiré el placer de haber saciado el fuego de venganza y haber apaciguado las cenizas de seres queridos para mí. Aparición de Venus. Borboteaba yo tales palabras y me dejaba llevar ya de la furia de mi mente. Cuando se presentó delante de mis ojos mi madre alentadora. Nunca la vi hasta entonces tan luciente, rutilaba en la noche luz radiante, declarando su condición de diosa, con la misma belleza y estatura con que suele mostrarse a los celestes moradores. Me retuvo cogido de la mano. Y además me habló así con sus labios de rosa. Hijo mío, ¿qué encono provoca en ti esa cólera indomable? ¿A qué ese frenesí? ¿Qué se ha hecho de tu amor a los nuestros? ¿No quieres antes ver dónde has dejado a tu anciano padre Anquises, si vive todavía tu mujer y tu pequeño Ascanio? En torno de ellos andan de un lado y otro rondándoles las tropas de los griegos. Y si no lo impidiera mi desvelo por ellos, las llamas los habrían arrebatado ya, y la espada enemiga habría ya agotado su sangre. No es la odiosa belleza de una mujer laconia, hija de Tíndaro como tú te imaginas, ni es Paris el que debe ser culpado. Son los dioses implacables, los que están arrumbando esa opulencia, y los que a Troya arrasan de su cumbre. Mira, voy a quitar toda esa nube que ahora tienes delante, que está estorbando tu visión mortal y que te envuelve en su húmedo cendal. No hayas temor ante orden alguna de tu madre, ni rehuses hacer lo que te manda. Allí donde tú ves enormes bloques arrumbados, y rocas arrancadas de otras rocas, y el torbellino de humo que se eleva entre una tolvanera, Neptuno está cuarteando los muros y cimientos, que desfonda con su enorme tridente, y descuaja de su asiento a Troya entera. Allí Juno, la más enfurecida, ha ocupado la entrada de las puertas eseas y ceñida de hierro. Está llamando de las naves a las tropas amigas. Ahora Palas Tritonia. Vuelve la vista y mira, se ha plantado allá en lo alto del alcázar, y fulge con su nimbo de luz y su horrible górgona. Júpiter en persona. Da ánimos a los dánaos y fuerzas y favor. Él incita a los dioses contra las armas dárdanas. Huye al punto, hijo mío, y pon fin a tu esfuerzo. No te abandonaré y te dejaré a salvo en el umbral de la casa de tu padre. Dijo y se hundió en la espesa negrura de la noche. Visión de la ciudad.
A mi vista, aparecen semblantes de terrible catadura, los divinos poderes imponentes en lucha contra Troya. Entonces fue cuando Ilión entera me pareció en verdad hundirse en llamas, y que iba derrocándose de su base la Troya de Neptuno, como cuando en la misma cumbre de una montaña pugnan los leñadores a porfía por derribar un fresno de otros tiempos que a repetidos golpes de hacha y hierro han logrado socavar. Él está amenazando caer cualquier momento. Y cabecea tremante, su follaje bamboleando su copa, hasta que poco a poco vencido a tanta herida, da un último gemido. Y arrancado a la cima, cae con estruendo en tierra. Bajo de allí, y guiado por la diosa, me abro vía entre llamas y enemigos. Los dardos me dan paso y retroceden ante mí las llamas. Eneas vuelve a casa de su padre. Cuando había arribado ya al umbral de la casa paterna, de la vieja morada de mi padre, que él era quien quería, antes que nada llevármelo a lo alto de los montes, al que primero yo buscaba, mi padre se me niega, asolada ya Troya, a prolongar sus días, y a sufrir el destierro. Vosotros cuya sangre no han frenado los años todavía, prorrumpe, cuyas fuerzas se mantienen pujantes en su vigor primero, vosotros emprended la huida. En cuanto a mí, si hubieran querido los celestes moradores que siguiera viviendo, me habrían conservado esta morada. Me basta a mí y me sobra con haber ya una vez contemplado arrumbada la ciudad y haber sobrevivido a su captura. A mi cuerpo, tendido como está, precisamente así, dadle el adiós. Y partid. Yo con mi propia mano encontraré la muerte. 645. El enemigo tendrá piedad de mí, y buscará mis restos. Quedar sin sepultura es llevadero. Hace tiempo que odiado de los dioses retardé sin objeto el plazo de mis años, desde el día en que el Padre de los dioses y Rey de los humanos exhaló sobre mí el viento de su rayo y me alcanzó su fuego. Persistía volviendo a estos recuerdos y seguía firme en su decisión. Nosotros oponiéndonos, dando suelta a las lágrimas, mi esposa Creusa, Ascanio y toda la familia, suplicábamos no lo arruinara todo nuestro padre en su ruina, y no echara más peso a nuestro hado agobiante. Él se niega y se aferra a su propósito y a su misma morada. Vuelvo a sentirme arrastrado a la lucha. En mi inmensa desgracia ambiciono la muerte. ¿Qué plan, qué otra salida se me ofrecía ya? ¿Has llegado a pensar, Padre, que yo podría marcharme abandonándote? ¿Ha podido salir de tus labios de Padre idea tan monstruosa? Si les place a los dioses que nada quede de tan gran ciudad, si es firme tu propósito y es tu gusto añadir tu ruina, y la desgracia de los tuyos a la ruina de Troya, franca tienes la puerta a esa muerte que anhelas. Pronto llegará Pirro empapado en la sangre de Príamo, el que degüella al hijo, ante los ojos de su padre y al padre ante el altar. Para esto, madre mía valedora, me arrancas de entre dardos, de entre llamas, para que llegue a ver al enemigo en medio de mi casa, y a Ascanio, y a mi padre, y a Creusa junto a ellos, degollados, bañados los unos en la sangre de los otros. Las armas, escudero, traedme acá las armas. El día final llama a los vencidos. Dejad que vuelva en busca de los dánaos. Dejadme que reanude la lucha. No vamos a morir hoy todos sin venganza, lo aseguro. Al instante me ciño la espada una vez más, paso por el broquel del escudo mi izquierda y me lo ajusto así, y me lanzaba ya fuera de casa.
Cuando en esto mi esposa abrazada a mis pies se clava en el umbral, tendiendo hacia su padre a su pequeño Julo. Si vas en busca de la muerte, llévanos contigo a que afrontemos cualquier riesgo. Pero si tu experiencia te da alguna esperanza en las armas que has ceñido, defiende antes que nada tu casa. ¿A quién le dejas tu pequeño Julo? ¿A quién tu padre y esta que en otro tiempo llamabas tu mujer? Gritando así llenaba con sus gemidos la morada entera. De improviso sobreviene un prodigio, maravilla decirlo. Entre las mismas manos y el rostro de sus padres afligidos, una tenue lengüeta de fuego parecía despedir resplandores por sobre la cabeza de Julo y sin causarle daño. Iba lamiendo el suave cabello con su llama y tomaba pábulo. En torno de sus sienes, nosotros asustados temblábamos de miedo. Y sacudíamos sus cabellos en llamas y con agua apagábamos el fuego. Milagroso. Pero mi padre Anquises alzó alegre a la altura la mirada, y tendiendo a los cielos las manos y la voz. Omnipotente Júpiter, si te dejas mover de ruego alguno, míranos, esto solo te pedimos. Y si nuestra bondad se lo merece, danos luego una prueba de tu agrado, y confírmanos, Padre, este presagio. Apenas el anciano dijo esto, de repente sonó el fragor de un trueno. Por la izquierda, e irrumpió desde el cielo una estrella, y deslizándose a través de las sombras pasó veloz tendiendo una antorcha de fuego, dejando en pos un reguero de luz. La vimos deslizarse encima del tejado de la casa y ocultarse en el bosque del monte Ida, señalando con su lumbre el camino. El prolongado surco queda vertiendo luz, y en un ancho contorno despide una humareda de azufre. Entonces sí se da mi padre por vencido, se yergue vuelto al cielo, y saluda a los dioses, y se pone a adorar la estrella santa. Ya sí que no hay espera. Os sigo. A donde me guiéis, allí estoy presto. Dioses de nuestros padres, salvad mi casa y mirad por mi nieto. Ese presagio es vuestro. Troya está a vuestro amparo. Sí, me pongo en camino, hijo, no me resisto a acompañarte. La huida. Deja de hablar. Ya se percibe más intenso el crepitar del fuego. Por la ciudad y las llamas van rodando más cerca su ardiente borbollón. Ea, Padre querido, monta sobre mi cuello. Te sostendré en mis hombros. No va a agobiarme el peso de esta carga. Y pase lo que pase, uno ha de ser el riesgo, una la salvación para los dos. Que a mi lado venga el pequeño Julo, y que mi esposa vaya siguiendo aparte nuestros pasos. Vosotros, mis criados, advertid lo que os digo. Hay al salir de la ciudad un cerro y un antiguo santuario de Ceres, abandonado ya, y hay cerca de él un vetusto ciprés, que por veneración de nuestros padres se conserva de largo tiempo atrás. Todos nos juntaremos allí mismo, cada cual por su lado. Toma en tus manos, Padre, los objetos sagrados y los penates patrios. A mí, recién salido de tan horrenda lucha y mortandad, no me está permitido poner mi mano en ellos, hasta que no me lave en agua viva. Diciendo así, sobre mis anchos hombros y mi cuello que humillo, extiendo la piel fulva de un león y me inclino a recibir el peso. Mete el pequeño Julo en mi diestra los dedos de su mano, y va siguiendo a su padre con pasos que no igualan a los suyos. Detrás viene mi esposa. Caminamos atravesando sombras, y a quien poco antes no imponían ningún tiro de dardo, ni hueste griega alguna aglomerada contra mí,
me espanta ahora. Cualquier vuelo del aura, me sobresaltan ya todos los ruidos, suspenso y receloso a un mismo tiempo por el que llevo al lado y por mi carga. Ya estaba aproximándome a las puertas, ya me creía yo haber dejado atrás todo el camino. De pronto resonando en mis oídos nos pareció acercarse un son de apresurados pasos. Y mi padre, adentrando en las sombras su mirada, me da voces. Hijo mío, huye, se acercan. Distingo los escudos llameantes y relumbres de bronce. Desaparición de Creusa. Entonces en mi alarma yo no sé qué poder, no amigo mío. Me arrebató el sentido ya confuso, pues mientras presuroso prosigo por parajes apartados y abandono la ruta que me era conocida. Ay de mí, un hado aciago me arrebató a mi esposa Creusa. ¿Se detuvo? ¿Erró el camino? ¿O cayó rendida de fatiga? No lo sé. Nunca más fue de vuelta a nuestros ojos, ni buscando a mi esposa perdida, volví la vista atrás, ni volví el alma, hasta llegar al cerro y a la mansión sagrada de la vetusta Ceres. Cuando al fin nos juntamos allí todos, ella sola faltó y dejó burlados a nuestros compañeros, a su hijo y a su esposo. ¿A qué hombre o a qué Dios no culpé enloquecido? ¿O qué vieron mis ojos? ¿Más cruel en la ciudad en ruinas? Fío a mis compañeros el cuidado de Ascanio, y de mi padre y los dioses penates, y en un valle sinuoso los oculto. Eneas vuelve en su busca. Me vuelvo a la ciudad y me ciño mis armas centelleantes. Tomo la decisión de volver a correr todos los riesgos, a andarme toda Troya y exponerme otra vez a los peligros. Comienzo por volver a la muralla, a la sombría entrada de la puerta, allá por donde había hallado paso, y sigo atento. Hacia atrás mis pisadas, entre la oscuridad que escudriñan. Mis ojos bien abiertos. Por todas partes el terror me angustia. Hasta el mismo silencio me amedrenta. Desde allí me encamino hacia mi casa. Por si ella por fortuna hubiera dirigido allí sus pasos. La habían invadido los griegos y llenaban su espacio por completo. De pronto el fuego asolador trepa a favor del viento. Hasta la altura misma del tejado. Lo remontan las llamas. Yerguen su hirviente furia hacia los cielos. Sigo adelante. Veo el palacio de Príamo y el alcázar de nuevo. En los desiertos pórticos del santuario de Juno estaba Fénix, en compañía del funesto Ulises, elegidos por guardas vigilando el botín. Allí de todas partes se apilaba el tesoro de Troya, robado de los templos incendiados, las mesas de los dioses, jarros de oro macizo, vestiduras sagradas. En derredor están niños y madres temblando de pavor. En largo corro. No dudé en dar voces por las sombras. Y con mis gritos atesté las calles. Desolado repetía Creusa, y volvía a llamarla sin cesar. Aparición de Creusa. Mientras iba buscándola y por entre las casas de la ciudad, corría sin parar enloquecido, se apareció a mis ojos. La imagen de Creusa era su misma sombra dolorida, en figura mayor de la que ella tenía. Quedé aterrado. Se me erizó el cabello, se me pegó la voz a la garganta. Entonces me habló así y con estas palabras alivió mi ansiedad. ¿De qué te sirve abandonarte así, mi dulce esposo, a ese loco dolor? No acontece esto sin voluntad expresa de los dioses. No te es dado llevarte a Creusa contigo de aquí. No lo permite.
el poderoso dueño del Olimpo celeste. Largo exilio te espera. Un dilatado espacio de mar has de surcar. Arribarás a Hesperia, en donde el lidio Tíber entre fértiles tierras de labriegos va fluyendo en la paz de su corriente. Allí te aguardan días de ventura, un reino y una regia consorte dispuestos para ti. Desecha ya tus lágrimas por tu amada Creusa. No seré yo quien vea las altivas mansiones de Mirmidones o Dólopes. Ni tendré que servir como esclava matrona alguna griega, yo, troyana, y esposa del que es hijo de la divina Venus. Aquí en esta ribera me detiene la poderosa madre de los dioses. Ahora adiós. Guarda en tu alma el cariño al hijo tuyo y mío. Cuando así había hablado y yo lloraba y quería decirle muchas cosas, me dejó y alejándose fue a perderse entre las tenues auras. 3 veces allí mismo quise tender mis brazos en torno de su cuello. Y asida en vano 3 veces se me fue la imagen de las manos. Como soplo de brisa, en todo parecido a sueño alado. Eneas se reúne con los suyos. Acabada por fin así la noche, torno a mis compañeros. Y asombrado me encuentro que en gran número habían acudido allí otros nuevos, madres, esposos, mozos, reunidos, todos para el destierro. Movía aquella gente a compasión, de todas partes. Se habían congregado con ánimo y recursos prestos para seguirme. Donde mar adelante quisiera conducirlos, por las cumbres más altas del Ida. Ya asomaba la estrella mañanera trayéndonos el día. Los dánaos tenían bloqueada la entrada de las puertas. No había ya esperanza ninguna de prestarles ayuda. Me fui de allí y con mi padre a cuestas me dirigí hacia el monte.